el prestigio, la labor de Andrés Barrientos como parte de los expertos de nuestro Laboratorio de Ideas de Libertad, y que ahora también nos va a dar a conocer su análisis de la inflación, el impacto en los consumidores. Eso va a ser súper vital, por eso que necesitamos escuchar su punto de vista, su análisis. Así que bienvenido, Andrés, adelante con tu exposición aquí en la Cuarta Cumbre Mundial de la Libertad. Perfecto. Lo que pasa es que tenemos aquí la tecnología bastante interactiva. Hola, muy buenas. Ya a esta hora de la noche, agradecer a Rosa María por la invitación y también a todos los asistentes por venir acá. Yo, como decía Rosa María, hace tiempo que he colaborado con alguna presentación de distintas materias en temáticas de economía y en esta Cumbre de la Libertad, principalmente, como me pidió, hablar de la inflación. Yo primero hago la salvedad de que no soy economista, yo soy ingeniero civil, entonces me voy a centrar un poco en las materias que me he desarrollado, que es en temáticas de promoción de competitividad, mercados y ello, no necesariamente específico en la temática de inflación. Y lo que vamos a ver hoy, muy brevemente, es una contextualización, dado también que han habido muchos expertos hablando sobre la temática de inflación, una contextualización de lo que estamos viviendo actualmente en el cambio del sistema financiero y también en los desafíos que emanan de la desnacionalización del dinero. ¿Ya? Voy a pasar acá. Entonces, la visión tradicional monetarista, que es la que podríamos decir que es la dominante junto con la keynesiana hoy en el sistema económico a través de los bancos centrales, nos dice que la inflación es el alza sostenida y generalizada de los precios en la economía cuando ésta es elevada e inestable, tiene una serie de efectos sobre el bienestar de las personas, es decir, que con el dinero que tengo hoy adquiero menos bienes que en el pasado. Entonces eso principalmente es como la idea que está detrás de la concepción de la inflación, que la tiene el Banco Central chileno, que la tiene el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y en general el sistema del Fondo Monetario Internacional. No es una definición que diga yo, sino que es la definición tradicional que se trabaja en esta materia, independiente de la visión de lo que corresponde a un banco central, si debiese existir o no. Entonces, lo que vemos es que la inflación, y aquí contextualizamos un poco el fenómeno en lo que ha ocurrido en Chile, es que no era un fenómeno del cual nosotros hablásemos. Hoy escuchamos la inflación en el mercado, en la feria se escucha hablar de la inflación, hoy escuchamos cuando vamos al almacén del barrio, hablar, no, la inflación, en un comentario al aire de alguien de que está cambiando la forma en que se consume, porque obviamente cuando tú tienes la misma masa monetaria o los mismos salarios y esos no incrementan de manera sustancial en el tiempo, afecta la calidad de vida y las decisiones de las personas. Entonces uno empieza a optar por bienes sustitutos, como le hablan los economistas. Y eso es lo que está ocurriendo hoy y lo estamos viendo en el día a día. Y esto no fue un fenómeno del cual nosotros hablásemos durante 20 años prácticamente en Chile. No era un tema. Hoy es un tema que se está naturalizando y eso es grave. Aquí tenemos una persona que tiene una visión muy contraria respecto a lo que se señala en la hegemonía hoy de lo que representa la economía de los bancos centrales y la visión de la inflación. Aquí Ludwig von Mises, un economista ícono austríaco, nos dice que la gente prefiere atribuir la inflación no al incremento de la cantidad de la moneda, sino más bien al incremento de los precios. Entonces, claro, nosotros naturalmente,
señalamos que como aumentan los precios se debe a la inflación, o está ocurriendo, hay inflación. Y lo que nos dice Ludwig von Mises es que el incremento de la masa monetaria es aquella causa principal de la inflación. Hay distintas visiones, eso es lo importante, que nosotros tenemos que hacernos nuestra propia idea de cómo tratarla y combatirla, porque es un mal en sí. El profesor Rojas es el que nos señala que hay que tratar la inflación como un delito, por ejemplo, y eso es también una vía para poder interpretar estas situaciones que están viviéndose. Y lo que nos dice también Ludwig von Mises es que en este libro, que es el de política económica, el año 1959 nos dice que la inflación es una política económica. Interesante, porque nosotros usualmente, y como nos dicen en general los líderes de los bancos centrales, prácticamente nos muestran como si fuese un fenómeno que se da naturalmente por el desbalance, como decían presentadores anteriores, por el desbalance de algunos agentes económicos en el tema monetario, en el consumo, en el empleo, etc. Ludwig von Mises nos dice que es una política. Entonces, obviamente aquí nos dice y nos invita a establecer ciertas responsabilidades sobre esta materia. Veamos el escenario global, porque no podemos entender el fenómeno inflacionario o lo que está ocurriendo en el mundo hoy sin entender también las amenazas y los riesgos geopolíticos que estamos viendo en nuestro alrededor. Y ahí, bueno, tomé el último informe del Foro Económico Mundial, que se llama Global Risk Report, en el cual nos muestra en el corto plazo, a través de una técnica de entrevistas a los grandes fondos de inversión mundiales, nos muestra qué es lo que está ocurriendo en tanto a los riesgos de corto plazo, es decir, de 2023 a 2025, y los de largo plazo, que serían hasta el 2030 aproximadamente. ¿Y qué es lo que nos dice este informe? Muy en resumen, es que hay ciertas materias que están en pugna hoy a través de los fenómenos de la guerra, la agresión de Rusia a Ucrania, las temáticas de la impresión de dinero, el efecto post-COVID. No puedo decir esa palabra, o si no YouTube va a cancelar la transmisión. Entonces, nos señala que, por ejemplo, el incremento de la inflación está muy alto en el ranking de las prioridades o de las preocupaciones de los grandes fondos de inversión y de estas personas entrevistadas de estos grandes fondos de inversión en el mundo. Que está arriba en azul, pueden ver Rising Inflation, que es uno de los factores que preocupan. Después está el costo de la vida y la crisis, y el tema de la energía, el costo de la energía. Y si lo vemos, hay algunos fenómenos que son bien interesantes. Por ejemplo, el costo de la vida, ¿qué es lo que nos trae? Y el mismo informe también nos señala que el costo de la vida puede traer problemas sociales, descontento social, polarización, y obviamente eso se ve reflejado después en la disminución del bienestar, en la falta de credibilidad de nuestras autoridades, y obviamente un escenario de inestabilidad, porque si tenemos descontento social, si tenemos desacreditación de las autoridades, obviamente todas las reglas del juego se ven afectadas por estas materias. Entonces el costo de la vida y de las cosas, que en este caso se ven reflejados en la inflación, por ejemplo, si es que los políticos no entienden el fenómeno, obviamente vamos a seguir incrementando esta bola de nieve de una crisis. Y lo que estamos viviendo hoy, una crisis global, y lo estamos viendo con las noticias que estamos teniendo, las quiebras de algunos bancos. Los bancos centrales se han destacado por nunca predecir una recesión, por nunca predecir una gran crisis, y cuando ocurren empiezan los salvatajes generalmente, y que usualmente son hacia las instituciones y no hacia las personas. Y hoy estamos viendo algo preocupante respecto a esta inestabilidad del sistema actual,
que está viéndose reflejado en las temáticas de los bancos en Estados Unidos y hoy con Credit Suisse, que presenta un requerimiento al banco suizo para que le ayude y le hagan un salvataje económico. Entonces, obviamente, estamos viviendo un escenario que, como nos dice este informe, hay una temática de crisis de deuda, hay una temática de la política económica compleja y todo esto, los efectos post-pandemia. Ahora, si nos ponemos un poco a analizar hacia atrás, los gobiernos, principalmente occidentales, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Nueva Zelanda, Australia, sacaron masa monetaria, entregaron dinero a mansalva durante los encierros y obviamente las consecuencias de las crisis económicas no se ven de un día para otro. Pero todo ese dinero que salió a la calle aumentó el consumo, vimos incrementos de 12 a 14% de crecimiento económico el año 2021, que claro, todos salían con los políticos con las manos arriba diciendo que crecimos al 12 y 14%, pero una cifra totalmente irreal, porque claramente si no crecimos en cierta medida, lo que pasamos a crecer posteriormente es parte de lo que es el equilibrar las cuentas, el equilibrar las cuentas de cuánto crecíamos anteriormente y hoy ya estamos estableciéndonos en un crecimiento que no pasa del 2,4%, un crecimiento absolutamente mediocre y que eso obviamente tiene implicancias en el estancamiento de los salarios. El estancamiento de los salarios, aumento de los precios de los productos, hacen que obviamente nuestro poder de compra y de mejora del bienestar, de acceso a servicios, sean mejores. Entonces, si ya teníamos antes de la crisis del 2020 al 2021, si ya teníamos un estancamiento en salarios, sacamos masa monetaria a mansalva, retiramos fondos del mercado de capitales importantes, hay huida de capitales. Obviamente estamos con un escenario económico complejo y más aún cuando una administración se le ocurre presentar una reforma para expoliar aún más a los contribuyentes. Entonces, pareciera ser que cuando se trata de buscar una solución, los políticos no quieren tener una solución, no quieren dar una solución al fenómeno, sino lo que quieren es incrementar lo que tenemos arriba, el costo de la vida, hacernos más dependientes de los gobiernos y de los estados y además fomentar la polarización política. Interesante, porque vemos como aquellos que se supone que vienen a solucionar la vida, los sostenedores del Leviatán, lo que están haciendo son todas las cosas contrarias para fomentar la crisis. Y ahora, si pensamos críticamente, vamos viendo que muchos de ellos, con intención, sin intención, puede ser. No quiero calificar de que todos tienen malas intenciones al ingresar a la política. Yo creo que no es así. Pero estamos viendo que al tomar todas las decisiones contrarias nos hace sospechar de que si realmente quieren servir a los países o sirven a otros, simplemente. Entonces, esas son preguntas que quiero dejarles. Yo obviamente no tengo la respuesta, pero son preguntas interesantes que surgen de este debate de lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué no se solucionan las cosas? ¿Por qué no se mejoran las cosas? Entonces llegan unos, quieren cambiar un modelo de forma radical, como que de un día para otro vamos a tener el paraíso en la tierra, y no ocurre. Se ven constreñidos con todas sus propuestas radicales por nuestro marco institucional, podríamos decir. Son preguntas que al menos tenemos que trabajar y hacer. Cuando vemos el tema de la inflación también a nivel global, bueno, los que están
aquí marcados con más oscuro son los que tienen obviamente mayor inflación hoy. Estos son con las cifras del 2023 del Fondo Monetario Internacional, y vemos los países que tienen mayor inflación, bueno, partiendo por Zimbabue, Venezuela, Sudán, Argentina. Lamentablemente dentro de este top 10 tenemos dos países latinoamericanos, lo cual es igual preocupante, entendiendo que son dos de los países que eran los más ricos del continente hace décadas atrás. Entonces también tenemos que entender de que las políticas públicas y las políticas pueden ser regresivas. Esa noción de progreso inherente al desarrollo o al paso de los años no existe. Y cuando se aplican malas políticas, cuando elegimos personas que le hacen daño con ideas negativas a los países, tenemos estos retrocesos significativos en la calidad de vida de las personas. Y eso es sumamente importante de que podamos naturalizarlo y expresarlo en muchos más de nuestros círculos. Acá tenemos, por ejemplo, otro gráfico donde nos muestra la inflación en el tiempo. Bueno, no es la misma que estamos teniendo respecto desde el año 85 hasta el 95, por ejemplo, las inflaciones que hubo en los mercados de los países en desarrollo. Pero sin embargo, esto como es en largo plazo, vemos que hay un incremento significativo en el último tramo entre el 2020 y 2023 respecto a la inflación. Y aquí pasamos a otro tema. Disculpen lo disperso, pero creo que hay que conectar algunos puntos importantes para ir entendiendo la relevancia de cómo se van dando ciertas situaciones que nos llevan hacia una u otra solución para la mejora o en caso retroceso de el costo de la vida y de la mejora en la calidad de la vida de las personas. Porque hoy lo que estamos viviendo, y esto lo dice ETH Zurich, que es una de las clasificadoras de riesgo más importantes del mundo, presidentes, el CEO de BlackRock, etcétera, nos están diciendo que la globalización terminó, es decir, el periodo más próspero de las últimas décadas, en el cual interconectamos servicios, interconectamos bienes, comercio, fomentamos la paz a través del comercio. Eso estaría acabando. Interesante pregunta, porque estamos pensando que siempre estamos conectados, de que podemos comprar productos de cualquier lugar, de que podemos comprar una materia prima de un país, generar con capital humano de otro país. Esta fábula del lápiz de Milton Friedman nos está diciendo que los grandes fondos de inversión nos están diciendo que estamos llegando al fin de eso. Es interesante, porque ¿qué es el mundo que nos viene? Entonces, el documento del Foro Económico Mundial también nos señala que estamos avanzando hacia un proceso de desglobalización. Algunos le llaman globalización, que es como mercados más acotados, ya no a través de países, sino que a través de estados más pequeños o regiones más acotadas que comercian. Están emergiendo iliberalismos, están emergiendo, por otro lado, autoritarismos. De hecho, hay mediciones que se están dando que la globalización efectivamente está estancada en su proceso. Entonces nosotros estábamos naturalizados de que estábamos aumentando nuestro comercio con distintos países del mundo y del globo, pero eso se está atenuando. Interesante. Parte de esa discusión es la que estamos viviendo hoy, porque tras las restricciones en pandemia, lo que empezó a haber es mayor desconfianza entre países. Entonces, gran parte de distintas empresas que trabajaban su comercio, por ejemplo, en instalar fábricas en China, dadas las restricciones, tuvieron que relocalizar. Entonces, lo que se llama el nearshoring.
Y hoy ya se está hablando de que esa relocalización de las empresas se está dando bajo un contexto de friendshoring, es decir, el comercio o la relocalización basada en como la amistad, es decir, somos países afines o no. Y eso también tiene repercusiones en el mercado, tiene repercusiones en los precios de los productos, tiene repercusión en que si antes una manufactura tenía precio 1, ahora probablemente el costo del transporte y la logística sea un poco mayor y haya que repensar estos puntos. De ahí lo vamos a ver. Creo que hay una lámina posterior en la cual se muestra como más de 70.000 millones de dólares podrían ser potables para relocalización. Es decir, desde donde produces, cambiarlo de localización para después de ahí venderlo hacia otros mercados. Y sacarlos, por ejemplo, de China. Ya no producir ahí. Y ahí es donde surgen las ideas. ¿El intercambio libre o vamos hacia el proteccionismo? Y yo creo que ya en todas las presentaciones anteriores ha quedado claro que el proteccionismo es una medida muy regresiva para el bienestar de las personas y también para el desarrollo de los países. No voy a entrar en los temas de las diferencias ahora. Claro, lo que les decía anteriormente era el tema del nearshoring, es decir, para Latinoamérica ya se estima que más de 70.000 millones de dólares están ahí presentes para poder trasladarlos hacia otros sectores. Ahí entonces viene la pregunta. ¿En Latinoamérica nosotros estamos dispuestos y estamos preparados para recibir esas ingentes cantidades de dinero con reglas del juego claras? Complicado. En algún momento me tocó exponer sobre una temática de zonas francas, que es una de las que he estudiado bastante, y vemos que las leyes de zonas francas en América Latina en general, y en el caso chileno, no se han actualizado a los nuevos tiempos. Entonces, muchas de la actual ley, por ejemplo, fue creada en el año 75 en Chile, y para eso dediqué un libro que se llama Zonas de Libre Comercio, y esa ley no ha sido actualizada. Entonces, obviamente, economías de escala, por ejemplo, del retail, generan y traen productos a menor costo que lo que son una zona franca, ya sea SOFRI o lo que sea zona franca austral. ¿Y por qué pasa eso? Claramente porque el legislador no ve eso como una oportunidad. Entonces, empezamos a pensar, tenemos miles de kilómetros en Chile de poder localizar puertos con clústeres quizá de zonas francas o para captar ese nearshoring, que es atraer que empresas produzcan sus elementos en este país. ¿Por qué no lo hacemos? Hay que desarrollar inversión, infraestructura, entendemos eso. Pero no tenemos estrategia de largo plazo, sino que simplemente seguir entregando la concesión y renovando la concesión con un papel con la cual la burocracia continúa desde Hacienda. Simple. Seguir haciendo la pega. No pensar más allá, estratégicamente, generaciones futuras. ¿Y por qué esto es importante? Porque además, aquí en este gráfico, los que están viendo online va a ser difícil, pero aquí ven cómo ha crecido el comercio electrónico en el mundo, y esto desde el año 2014, y cómo se proyecta, y vemos que en trillones de dólares, cómo ha aumentado a lo largo del planeta. Y eso obviamente es cambio en las dinámicas del Estado. ¿Y qué nos espera? Aquí este gráfico, disculpen que lo llene de gráficos y cosas, me imagino que expositores anteriores también lo hicieron, pero que es para ilustrar al menos esta idea. ¿Qué nos espera? Tenemos un sistema financiero donde los bancos centrales están entregando a mansalva dinero y masa monetaria. Recordemos la frase de Ludwig von Mises: masa monetaria, aumentándola, incrementando la deuda, además. Entonces estamos teniendo una economía basada en la deuda, que no tiene ningún respaldo, como decía Venegas Lynch durante la tarde,
Y ahí estamos, esta es la Reserva Federal, lo cual tiene niveles ya estratosféricos, de los cuales estamos trabajando hoy en el sistema tradicional. Y cuando emergen alternativas de intercambio, y nos trasladamos a la desnacionalización del dinero, cuando surgen alternativas de intercambio descentralizado, que no tienen control de los bancos centrales, nos dicen que es peligroso. ¿Y quién nos dice que es peligroso? Hay todo un tema ahí con la teoría del dinero, que no voy a entrar, pero aparecen nuevamente los bancos centrales diciéndonos que las Central Bank Digital Currency, que son las CBDC, son el futuro. Entonces nos muestran como que las CBDC, que eso se las dejo ahí tarea para la casa para que la revisen qué es lo que es, las CBDC van a ser la alternativa de futuro al dinero físico emitida por los bancos centrales, en las cuales nos van a someter a un control absoluto de las transacciones, de toda la trazabilidad de las transacciones que hagamos, y obviamente van a poder dirimir entre dinero bueno, dinero malo. ¿Quién lo dice eso? ¿Quién lo decide? Banco Central Europeo ya emitió una declaración para empezar a desarrollar, si es que ya no lo tienen desarrollado, la CBDC. La Reserva Federal también. El yuan digital ya está creado. El Banco Central chileno emitió un documento en el año 2021 en la cual explora la alternativa de crear el peso digital chileno. Va a salir en los diarios, va a decir como Chile tendrá peso digital. Pero vean las cuestiones de fondo que surgen con estas monedas de Banco Central Digital que tienen por objeto hacer trazabilidad de los intercambios monetarios. Aquellos que quieren tener el control sobre la vida de las personas, obviamente lo van a ver como una alternativa muy atractiva. Y van a demonizar a estas otras alternativas de intercambio, como Bitcoin, que, claro, está a $24,000, $25,000 hoy, pero es una forma de transacciones en la cual es descentralizada y obviamente va generando nuevas alternativas al sistema de transacciones. Al fin y al cabo, lo que nosotros necesitamos es la forma más efectiva y más aceptada por los ciudadanos para poder comerciar sin fraude y de manera limpia, por así decirlo. Entonces, los que satanizan los criptoactivos, o en este caso Bitcoin, son aquellos que dicen no, se ocupa para transacciones ilícitas, para el tráfico, y eso no lo hacen los narcotraficantes en México, en Colombia o en Chile con dinero físico a través de maletines. El dinero físico lo ilícito se hace con dinero físico, con dinero digital, con cualquiera. Entonces ese argumento, por lo menos a mí, no creo que no viene a cuento. El tema está en cuál va a ser en el futuro la forma de transacción más aceptada por los ciudadanos. Es bien interesante porque volvemos al debate de la desnacionalización del dinero. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy para hacer frente, por ejemplo, a la temática de la inflación. Es la masa monetaria, el dinero, la primacía del dinero físico o estas monedas digitales de los bancos centrales que van a seguir generando inflación, o vamos a pasar a un sistema mixto donde también se acepten, porque cada vez hay más adopción, transacciones en Bitcoin, Ethereum, Cardano, no sé. Interesante. Esas son preguntas que tenemos que hacernos y también preguntas que tenemos que hacerle a aquellos que hacen las leyes, a aquellos que legislan, a aquellos que gobiernan. Porque hoy, y les aseguro, no están hablando de estos temas, sino es el senador Kenneth Pugh, por ejemplo, que está metido en las temáticas de ciberseguridad y cosas por el estilo, para el caso chileno. Entonces, ojo ahí, mucho que estudiar. Y para cerrar, bueno, en general casi siempre cierro con esta frase que a mí me encanta, que es de Henry Hazlitt,
del año 46, del libro Economía en una lección, que se los recomiendo, es un libro muy didáctico, creo que está aquí, lo están vendiendo. Dice, el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o medida política y no meramente sus consecuencias inmediatas, en calcular las repercusiones de tal política no solo sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Algo que es una tarea titánica, pero en una simple frase podemos ahí resumir cómo lo hace Hazlitt. Así que muchas gracias y que sigan disfrutando, profesor. Muy bien, Andrés. Sin duda que la libertad es el antídoto a la inflación. Llegamos a esa conclusión y ha sido materia de exposición de Andrés. Y el tema de la CBDC va a ser otro tema que vamos a tener que analizar más adelante en profundidad y que no es nada más que violentar nuevamente la libertad de toda la ciudadanía y lamentablemente la gente acepta este tipo de agresiones. A ver, por favor, silencio por allá. Entonces, la ciudadanía no debe aceptar ningún tipo de agresión. Estamos desarrollando todo esto para que despierten y sepan la verdad de la inflación. Vamos a cerrar esta Cumbre Mundial de la Libertad con la exposición de Diego Giacomini. Más bien, nuevamente un fuerte aplauso a Andrés para despedirlo. Muchas gracias, Andrés. También, Andrés, hasta el final, sería maravilloso para hacer preguntas. Ok, genial. Muy bien, señores, en lo que respecta, vamos a dar la bienvenida a Diego Giacomini, así que un aplauso, por favor, para Diego.